Qué bueno, ya. Entonces, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, por favor, la tabla, o sea, la Ah, bueno, cuenta. gracias, señora presidenta. Han llegado dos oficios en cumplimiento de glosas de la Ley de Presupuesto del año 2024. Uno reservado, 3118, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el que informa la glosa 08 y el programa 01, el Servicio Nacional de Menores, correspondiente al mes de abril del 2024. Y otro ordinario, el 10.098, Gendarmería de Chile, que informa la glosa número 21, programa 01 y 02 del segundo semestre del presente año. Así también llegó un oficio 5431 al director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el que informa sobre las actividades agendadas para los años 24 y 25 en el ámbito de la protección y promoción de los derechos humanos a nivel internacional. También el defensor de la niñez envió el oficio 12.085 del presente año, con el que adjunta el preinforme de seguridad pública y derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, la presentación Seguridad Pública y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y una presentación de agenda legislativa en materia de niñez y adolescencia. Así también llegó un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional elaborado por el analista señor Jaime Rojas, denominado Sanciones Alternativas a la Prisión de Libertad, Mujeres Embarazadas o Madres de Niñas o Niños. Esto que fue solicitado con ocasión del proyecto de ley Sayén. Y reitera la petición el señor Esteban Carroza para conocer el estado de avance de su rehabilitación de ciudadanía presentada hace más de 2 años. Finalmente, hay dos solicitudes de audiencia. Una de la señora Lorena Recabarren, abogada de doña María Inés Caorsi, con el objeto de exponer el caso de su representada que se desarrolla en el proyecto de ley Boletín 17.002-17, que rehabilita la nacionalidad chilena en la señora Caorsi que está en esta comisión para su estudio, y se están todos los antecedentes para que pueda ponerse en tabla el proyecto. Y finalmente del señor Carlos Vargas de iChile Digital, con el objeto de presentar las actividades, recursos educativos y tecnologías que utilizan en los programas de educación ciudadana. Él hace presente que ha sido, tenía audiencias en el Congreso Futuro y que están haciendo estas presentaciones en esa entidad también. Eso sería, señora presidenta. Y en materia de tabla, perdón. En- Adelante, senador Sangüesa, por favor. sí, solicitar que se considere la tabla lo más pronto posible el proyecto de ley aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para regular la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales, así como las resoluciones y recomendaciones originadas en el sistema interamericano y en el sistema universal de derechos humanos. Gracias, Presidenta. Jimenita, por favor. Eh, ya. Respecto a la tabla, tenemos en primer lugar el proyecto de ley que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Para tal efecto, se invitó a la especialista en libertad de expresión y mecanismos de protección, señora Alejandra Negrete Moraita, y en segundo lugar, votar en general la iniciativa. En segundo lugar, tenemos acordar fijar un plazo de indicaciones para el proyecto de ley Sayén, y para estos efectos está invitada la ministra de Secretaría General de Gobierno, señora Camila Vallejos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la abogada de la edición jurídica María Florencia Trapper, la especialista en libertad de expresión y mecanismos de protección, señora Alejandra Negrete, y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los asesores señores Ítalo Jaque y señora Katia Aguilera. Comenzamos con la señora Alejandra Negrete. Alejandra Negrete, que había estado con nosotros. Por favor, si es tan amable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Perfecto.
Bueno, es un gusto para mí estar nuevamente aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación de la senadora Fabiola Campilal y la presencia de quienes conforman esta Comisión de Derechos Humanos. Quisiera iniciar felicitando el enorme trabajo que viene realizando desde el legislativo para generar herramientas normativas que prevean mecanismos concretos y factibles para la prevención, protección, atención, investigación, sanción y reparación de los delitos cometidos contra periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, quienes, como sabemos, son un grupo que se encuentran en permanente riesgo por motivo de su profesión, y han sido pocos estados a nivel mundial los que han definido generar este tipo de medidas tan estructurales para reconocer y atender esta situación, tal como ahora ustedes lo están haciendo. En la invitación que recibí, me pidieron referirme a la experiencia mexicana en la creación e implementación de la Ley de Protección a Personas Defensoras y Periodistas y a su mecanismo de protección, en relación con el proyecto de ley que ahora está bajo su estudio para la protección de personas periodistas y trabajadoras de los medios. Pensé en 5 puntos muy puntuales que podrían ser importantes para la discusión de la ley y para su posible implementación, sobre todo tomando como base la experiencia mexicana, que a ver si es posible evitar ciertos retos en la implementación a los que México se enfrentó con muy altos costos en su momento. El primero de estos retos tuvo que ver con la estructura gubernamental de México, que es un sistema federal, por lo que ha sido muy difícil lograr una implementación de una política nacional de protección a periodistas en la que todas las autoridades locales de los 3 niveles y de los 3 poderes de gobierno respondieran con el mismo nivel de compromiso y eficiencia en la implementación de la política nacional. Parte de ello se resolvió con la federalización de los delitos contra periodistas. Esto, en pocas palabras, esta reforma lo que quiso hacer es que tanto los ministerios públicos federales como los jueces federales pudieran conocer de delitos de orden común siempre y cuando fueran cometidos contra personas periodistas, tomando una definición muy amplia de lo que se entiende por persona periodista. De acuerdo con la Suprema Corte de México, es cualquier persona que dedique a informar a la sociedad eventos de carácter público de manera habitual. Y esto es importante porque también uno de los primeros retos de la ley fue que venían personas a pedir la protección del mecanismo de protección que no eran periodistas como tales, no tenían un título de licenciatura o dedicaban todas profesionalmente al periodismo, pero sí eran personas, por ejemplo, que participaban del debate público todos los días en redes sociales, dando opiniones informadas, etcétera, y sufrían violencia por el ejercicio de su libertad de expresión. Lo mismo ciertas personas defensoras de derechos humanos. Pero bueno, regresando al tema de la federalización, también se configuró este mecanismo a nivel de protección a nivel federal y se incluyó dentro de la Secretaría de Gobernación, que en Chile sería el Ministerio del Interior. Y este tema es relevante para la ley que ustedes están discutiendo porque hay que plantearse cuál sería la autoridad rectora que se va a encargar de coordinar la implementación de la ley, cuáles son todas y cada una de las autoridades que tendrán intervención directa para lograr las finalidades de la ley y cómo será transversal esta política pública de protección a periodistas. Si la ley desde un inicio pudiera contar con la definición de un órgano rector, pero que tenga 2 características. Una, que tenga la suficiente entidad política para poder coordinar a todas las autoridades del país, de los distintos poderes, órganos autónomos, etcétera, que se requiera para la implementación adecuada. Pero al mismo tiempo, muchas de estas autoridades que pudieran tener la entidad política no cumplen con el estándar de ser un espacio de confianza y de que las personas periodistas sientan un verdadero respaldo para el ejercicio libre y seguro de la libertad de prensa, de la libertad de expresión en esos espacios. Entonces tiene que estar muy bien pensada, pero sí tiene que ser alguien con dientes políticos para poder hacer cumplir este tipo de normas que si no se acaban desdibujando con el tiempo.
Dicha autoridad debería poder definir, implementar, dar seguimiento puntual al dictado de medidas de protección o de cualquier otra índole que se requieran para los casos específicos, y asegurarse de que los casos no queden en impunidad, que sería el primer indicador de la eficacia de la política y de las posibilidades reales del Estado de enfrentar adecuadamente las demandas de la libertad de prensa en un Estado democrático. En el mismo sentido, es importante asegurar la definición de las tareas específicas de cada autoridad involucrada en la implementación de la ley. Esto por distintas razones, pero una de las razones más importantes es que, bueno, primero, así se compromete a las autoridades, pero también dotarlas de un fundamento legal para llevar a cabo esta política pública es fundamental. Porque, ¿qué nos pasó en México? Eh, nos llegaron los primeros casos y requerían acciones que no se podían prever antes de tener el mecanismo. Por ejemplo, la movilización urgente de una persona periodista a otro país y se requería a autoridades de migración. El otorgamiento de un programa social específico para sostener a una familia que tuvo que desplazarse por motivos de la violencia y que no necesariamente cumplían con las reglas de operación de ese programa. O que se tuviera que cambiar de manera inmediata a niñas y niños de colegio para protegerlos por motivo de las amenazas que vivían su madre o su padre periodista, o darles atención psicológica en lengua indígena a ciertos periodistas que se encuentran en estas circunstancias. En este sentido, fue muy difícil que las autoridades pudieran responder con la inmediatez requerida, ya que algunas no tenían fundamento legal para hacerlo, no se había previsto hacer convenios, no se habían previsto este tipo de acciones y las burocracias pusieron demasiadas trabas y los primeros casos avanzaron demasiado lento y en muchas ocasiones la violencia hacia los periodistas se acrecentó hasta la muerte de los mismos. Em, Otra cuestión es que si se generan estas atribuciones, el mecanismo ya no es tan costoso económicamente para el Estado, porque salvo casos extraordinarios, como poner medidas no sé, cámaras de seguridad, un botón de pánico, ese tipo de cuestiones, lo demás se puede otorgar bajo los programas que ya ofrece el Estado, haciendo ciertas excepciones que pueden marcarse en la ley. Las autoridades con las que más se trabajan desde el mecanismo son aquellas dedicadas a la seguridad, las fiscalías, los órganos de justicia, derechos humanos, las de Hacienda Pública, las rectoras en materia de violencia contra las mujeres, migración, programas sociales, educación, cultura, no discriminación y cualquier institución del Estado que trabaje con grupos vulnerables. También es muy importante que en este punto que la ley pueda prever de forma estratégica la forma en la que la sociedad civil, la academia, el propio gremio de periodistas, los medios de comunicación y en su caso los organismos internacionales van a involucrarse en la implementación de la política y también en su caso en el dictado de medidas de protección de tal forma que se legitime política pública, se legitime el mecanismo, se implemente de manera adecuada y se democratice al incluir esta diversidad de voces, pero que tenga candados para que al mismo tiempo esta situación no entorpezca la eficiente implementación del mismo. Una última idea que quisiera dar sobre este punto es que para poder institucionalizar la estrategia nacional y la coordinación intergubernamental es, perdón, una disculpa, es muy importante que esta estrategia se pueda acompañar, por ejemplo, de un sistema nacional para la prevención, protección, atención, investigación, sanción y reparación que lo encabece este órgano rector por las más altas autoridades, eso es muy importante, de cada una de las instituciones involucradas, que se reúnan, no sé, dos, tres veces al año, pero que tengan comisiones, una de prevención, una de protección, una de atención, de investigación, para que todo el tiempo pueda irse implementando la estrategia, pero también hacer reevaluaciones a las mismas, resolver los problemas que se enfrentan en el día a día y sobre todo, bueno, rendir cuentas de cómo se está implementando esta estrategia.
Perdón. Una disculpa, estoy un poco enferma. Bueno, un segundo punto difícil de enfrentar en México fue la financiación. No del mecanismo en general, por lo que les decía que se puede generar a través del trabajo y de los servicios que ya prestan las instituciones, pero sí cuando se requerían ciertas medidas puntuales para casos concretos, cuando estas no podían ser dadas por las propias autoridades, ya sea porque no contaban con los equipos o porque son las mismas autoridades las que están agrediendo a los policías y se requerían servicios especializados fuera de gobierno para asegurar la seguridad y la independencia de la persona periodista. Em, este reto también se complicó porque las autoridades, cuando sí podían hacerlo, o no tenían la facultad, o las reglas de operación o los principios del gasto público no les permitían, por ejemplo, comprar cámaras de seguridad para una persona particular y mucho menos contratar a alguien para su instalación, a alguien externo. Se tenían, y las que sí tenían ciertas facultades, los procesos burocráticos eran tan largos que era imposible que las medidas llegaran a tiempo. Esto se solucionó en gran medida con la creación de un fideicomiso público muy particular, dedicado únicamente a la atención de estas medidas urgentes y extraordinarias. Y bueno, con esto se tuvieron varias ventajas. Primero, que siempre había recursos para la protección de personas periodistas. La segunda, que podían implementarse de manera inmediata sin los trámites burocráticos, permitían la contratación para casos excepcionales de contratistas privados, permitía el pago de medidas extraordinarias que difícilmente podrían hacerse a través de una institución gubernamental, por lo que les decía, por los principios que rigen a los presupuestos públicos, y además contaba con un mecanismo muy profundo de fiscalización para asegurar transparencia y austeridad en el uso de recursos, pero también este mecanismo daba la seguridad a través del fideicomiso de la protección de datos de las personas beneficiarias que pusieran en riesgo su seguridad. Como un tercer punto, me gustaría también destacar la importancia de desarrollar con puntualidad en la ley las acciones en materia de prevención, protección y reparación que se van a implementar, ya que en el proyecto que tuve la oportunidad de revisar hace unas semanas, estas se encuentran de manera genérica, em, además de incluir la obligación de atención en temas de agresiones a periodistas y en general de violaciones a derechos humanos. El proceso se acaba volviendo tan importante como el resultado. Si logramos el acceso a la justicia de una persona periodista amenazada, pero en el proceso cometimos violencia institucional, lo revictimizamos, no cumplimos los estándares de atención a víctimas de violaciones a derechos humanos, em, el resultado nos acaba volviendo muy corto. Entonces, incluir la obligación de atención con perspectiva de derechos sería muy importante, tal como lo tienen en las obligaciones de investigar y sancionar. Sobre la obligación de prevención, me parecería también importante verla en dos dimensiones. La primera, una prevención macro, es decir, saber cuáles son las dinámicas de violencia y las dinámicas sociales que permiten la violencia contra personas periodistas, y los eventos externos que podrían generar esa violencia, como puede ser una pandemia, un sismo, alguna cuestión, digamos, externa, y poder generar mapas de calor y alertas continuas que permitan generar una prevención real, no solo crear el mecanismo para atender el caso específico y la prevención específica, sino para evitar verdaderamente que esos contextos afecten a las personas periodistas, pero también pues la democracia al irlo silenciando a través de esta autocensura. Esto lo que quiero decir es, no es lo mismo lo que vive un periodista en la frontera, donde generalmente en todos los países de Latinoamérica hay presencia del crimen organizado, hay zonas grises, que un periodista que cubre, que por los temas que cubre vive violencia. Por ejemplo, un periodista que hace investigaciones sobre corrupción
en las Fuerzas Armadas o en la policía, o un periodista que cubre protestas sociales. Y ahí, si es mujer, y hay toda esta sexualización, si es hombre, o un indígena mapuche que es líder en su comunidad y cuenta con una radio comunitaria. Entonces, todos estos contextos se tienen que prever, se tiene que hacer un análisis muy puntual, totalmente actualizado para poder intervenir cuando esos mapas de calor presenten a alguna cuestión de prevención inmediata que tenga que hacerse. Em, y bueno, las medidas ahí pueden ser desde los resultados de este monitoreo continuo nos pueden dar, bueno, vamos a dar una capacitación a todas las y los periodistas que así lo deseen para que tomen medidas de autoprotección, que son las primeras que deben tomarse, hasta casos extremos donde tendríamos quizá que sacar a un periodista del país. ¿No? O pedirle que esté un tiempo en una casa de seguridad, etcétera, y siempre tienen que estar dirigidas a que la persona periodista pueda seguir ejerciendo su profesión, porque ese es otro tema con estas leyes y estos mecanismos, que muchas veces acaban en el desplazamiento. No se ataca el tema de la impunidad, no hay acceso a la justicia, no se le dan otras medidas para que pueda seguir haciendo la investigación, ejerciendo su profesión, o se le dan por las mismas autoridades que los violentan o sacan autoridades de información de ahí, o no pueden reunirse con sus fuentes por estas medidas de protección. Entonces tiene que hacerse de tal manera que la persona pueda seguir ejerciendo su profesión. Em, Respecto, bueno, a las medidas de reparación, acaba siendo importante que se mire también cómo podrían repararse este tipo de amenazas y cuestiones, porque muchas veces los periodistas acaban perdiendo su proyecto de vida por estas amenazas, esta violencia. Y en el tema de atención, que es súper importante que se pueda tener una ruta crítica, una ruta de atención bien clara de estos casos. Si se va a crear un mecanismo de protección, no puede llegar el primer paso y Disculpe, Alejandra, le sí, pediría que fuera un poquito más breve, por favor, porque hay senadores que tienen que ir a otra comisión. muy bien, Por favor. puedo terminar en 4 minutos. Gracias. Sí. Bueno, entonces yo podría mandar esto de la ruta de atención, que es un poquito más larga, pero sí quiero como subrayar que debe incorporarse para que no les llegue el primer caso y haya revictimización, no haya espacios adecuados, no se sepa hacer un análisis de riesgo, de contexto, etcétera, y pongamos en riesgo la política pública. Finalmente, me voy a saltar uno de los puntos, pero igual les voy a mandar mi exposición. Pero bueno, finalmente yo quería poner sobre la mesa que esta propuesta de ley siempre puede enviarse de manera confidencial a los organismos especializados internacionales en esta materia para que puedan dar su opinión, no solo conforme a los más altos estándares internacionales, sino para que puedan compartir las experiencias de otros países y estos retos, por ejemplo, como los que estamos hablando el día de hoy, que podría ser la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA o la UNESCO. Pero junto con ello podría ser muy relevante e importante no solo para Chile, sino para la región, que se pudiera presentar una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para definir tanto los estándares mínimos que debe contener la ley como aquellos relacionados con su reglamentación e implementación. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sí. Gracias, Alejandra Negrete. Si nos puede hacer llegar su presentación para poder ver lo que usted no alcanzó a exponer, por favor. Sí, claro que sí. Ya, muchas gracias. En votación. La señora presidenta pone en votación el proyecto de ley en general. Senador Saavedra, ¿cómo vota? Muchas gracias. Voy a votar a favor, señora presidenta, porque considero, voy a leer un texto que tengo, porque considero que nuestro país debe proteger a quienes son fundamentales en el ejercicio de la libertad de prensa, de la libertad de opinión y de información,
con la fortaleza o no de libertades. Podemos calificar a un régimen como democrático o no. Cuando no hay libertad de prensa, cuando el ejercicio del derecho a la libertad de expresión está bajo sospecha o conculcado, o en el acceso a la información no existe. Son señales que estamos frente a una dictadura. Esa es una diferencia entre nuestro país en la actualidad y una dictadura como la venezolana. Para aquellos que tienen dudas para apreciar esas diferencias. En el pasado, en nuestro país, los periodistas fueron objeto de atropellos en sus derechos fundamentales, desde el homicidio de José Carrasco, pasando por la persecución y la presión y la censura, propio de una dictadura como la chilena. Un país que avanza en libertades debe proteger a quienes nos permiten informarnos, que tienen un rol para preservar la diversidad de ideas y el pluralismo, así como son capaces de cuestionar al poder. Basta solo destacar el reportaje que dio las primeras pistas acerca del caso Hermosilla y la red de corrupción que comienza a aparecer en la jornada de formalización que hemos presenciado. Reforzar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, reforzar la libertad de prensa y el pluralismo de los medios de comunicación, así como el acceso a la información de la comunidad, son fundamentales para enfrentar las noticias falsas o las operaciones de desinformación de aquellos que, motejándose de libertades o patriotas, buscan socavar nuestra democracia. En esto quiero destacar el deber general de protección y prevención de agresiones, como la que hemos visto que sufrió un equipo del Canal 13 por un alcalde de derecha y sus adherentes en la comuna de Rinconada, con una protección especial a las transmisiones en directo y otras en materias de interés público. En esto debemos recoger algunas observaciones para que permitan protegerlas ante las represalias que pueden vivir al investigar el crimen organizado y los delitos de corrupción. No podemos tolerar la existencia de amedrentamientos como el caso de Rinconada o espionajes en contra de profesionales como el caso del denunciado espionaje a Mauricio Weibel y otros periodistas en un caso que involucra a efectivos del ejército. Creo que debemos conciliar esta iniciativa con la ley de prensa vigente, con las observaciones de invitados para mejorar el proyecto para determinar obligaciones que tengan responsables, mejores definiciones acerca de las responsabilidades del INDH y o incorporar al Consejo de la Transparencia en esta materia, como fue la propuesta del profesor Prech, como el canal de denuncias ante impedimentos para el acceso a información pública. Reitero mi voto a favor del proyecto porque es fundamental generar normas que profundicen la democracia y protejan los derechos fundamentales de quienes contribuyen a ejercer la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información en nuestra sociedad. He dicho, presidente. Gracias, senador. Senador Walker, ¿cómo vota? Muy buenas tardes. Quiero saludar a la presidenta, a la comisión, a la ministra Camila Vallejo. Eh, Quiero fundamentar mi voto favorable a la idea de legislar en general este proyecto de ley que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, que lleva el boletín número 14.964-24. Comparto completamente el fundamento que ha entregado el colega, el senador Gastón Saavedra. Creo que este es un proyecto que apunta en la dirección correcta para proteger a los periodistas, a las personas que trabajan en las comunicaciones. Efectivamente, la libertad de expresión es el bien jurídico superior que está en nuestra Constitución, que se encuentra consagrado en tratados internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por Chile, que es el bien jurídico que tenemos que proteger, no solamente en Chile, sino que, como bien dijo el senador Saavedra, el sistema interamericano de derechos humanos, Amnistía Internacional, aclamado por la liberación de la periodista venezolana Ana Guaita, que fue secuestrada por el régimen de Maduro. Acaban de liberar a la periodista Carmela Luengo, pero hay otros 12 periodistas en Venezuela en este momento que están privados de libertad de manera absolutamente arbitraria, como ha sido denunciado por Amnistía Internacional de distintos organismos internacionales de derechos humanos. Así que espero que otros países puedan seguir el ejemplo de lo que estamos haciendo en Chile con este proyecto de ley. Obviamente, después vendrá la discusión en particular, fijaremos un plazo de indicaciones en la sala, que espero sea lo más acotado
posible para perfeccionar este proyecto. Hay algunos aspectos que requieren ser perfeccionados y precisados para que no sea una ley declarativa, sino que sea una ley imperativa con derechos y obligaciones muy claros para poder recurrir a ella cada vez que se amenace a los periodistas y a los profesionales de la salud de la prensa. Por eso voto a favor, Presidenta. Gracias, senador. Senador Chaguán, ¿cómo vota? Vamos a votar favorablemente este proyecto de ley que regula la protección de los periodistas y las personas trabajadoras de las comunicaciones. Creemos que es absolutamente necesario avanzar en aquello. Vamos a tener durante el periodo de la discusión en particular la oportunidad de incorporar textos que estaban contemplados en otros proyectos de ley. De hecho, yo soy autor del proyecto de ley sobre estatuto de los periodistas que yo he pedido que se traiga a la vista para poder también recoger algunas materias y aprovechar este cuerpo legal para establecer justamente ese resguardo a aquellos que ejercen esa función. Hoy día la profesión de las comunicaciones y particularmente los periodistas está puesta debido a su protección, está puesta en incógnita, en discusión, fundamentalmente pensando lo que está ocurriendo no solamente en Venezuela, también en Palestina más de 169 periodistas asesinados por el crimen, el crimen de guerra propinado por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, que espero también con la acción que nosotros hemos presentado ante la Corte Penal Internacional se despachen las órdenes de arresto para que finalmente se haga justicia respecto de su acción criminal respecto a los territorios de Gaza y de Cisjordania y también Jerusalén Oriental. Por tanto, yo creo que esta es una materia que establece un estándar en la cual tenemos que proteger justamente a aquellos que ejercen esta actividad que permite hoy día que todo y cada una de las personas tengan conocimiento de forma veraz, oportuna de las informaciones y por supuesto de lo que está ocurriendo en los territorios. Particularmente en Chile, creemos que es muy importante avanzar en la protección de los periodistas y las personas trabajadoras de las comunicaciones, por tanto voto favorablemente y esperamos en la discusión en particular incorporar algunas indicaciones. Gracias. Señora Presidenta, ¿cómo vota? Em, yo voto a favor por la libertad de expresión, por la protección a los trabajadores de las comunicaciones y también en nombre de Francisca Sandoval, que hace más de 2 años fue asesinada y aún no hay justicia. Mi voto es a favor. Muchas gracias. Resultado de la votación, 4 votos a favor, queda aprobado por unanimidad el proyecto de ley que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Aprobado en general. Eso me faltaba. Ministra, buenas tardes. Quisiera darle la palabra, por favor. Muchas gracias, Presidenta, por haber además conducido estas sesiones de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. También gracias a los senadores por haber participado en las audiencias que tuvieron, además que poder realizar para escuchar distintas opiniones muy relevantes para nuestro gobierno, que se haya escuchado a la presidenta del Colegio de Periodistas, entiendo que también el presidente Anatel a la UNESCO, si no me quedan más, entiendo que varias agrupaciones, bueno, Mauricio Weibel también, evidentemente un personaje importante que estuvo detrás de esta propuesta. Efectivamente, nuestro gobierno tiene la convicción que para ir profundizando nuestra democracia, uno de los ejes que hay que proteger es la libertad de expresión, la libertad de prensa y también el derecho a la información. Son bienes jurídicos, los tres, que hay que proteger y profundizar en una democracia. Y por lo tanto, si bien nuestro país, claro, no tiene una democracia perfecta, tiene mejores estándares que probablemente varios países de la región respecto a la situación de sus periodistas o trabajadores de las comunicaciones. No estamos libres de las amenazas, agresiones, hostigamientos o incluso agresiones no solo verbales, sino que probablemente físicas también a nuestros periodistas y quienes trabajan en el ámbito de las comunicaciones.
Esta iniciativa, quiero recordar que surge a propósito de no solo la ley modelo de la UNESCO, sino que también a propósito de que cuando asumimos como gobierno, Chile había retrocedido de manera significativa en el índice de libertad de prensa que establece Reporteros Sin Fronteras. Y esto fue un llamado a la acción, no solo una alerta, sino que también un llamado a la acción que se profundizó obviamente después del caso del asesinato de Francisca Sandoval, que todavía está radicado en la justicia. Y hemos tomado distintas medidas, distintas acciones y el solo avance de este proyecto de ley, entre otras medidas, nos ha permitido subir o avanzar 31 puestos en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Es decir, Chile ha tomado acciones no solo desde el Ejecutivo, sino que también en la voluntad expresada por el Legislativo, que ya aprobó esta iniciativa en la Cámara de Diputados y Diputadas, que hoy día además aprueba la idea de legislar en el Senado, y sobre lo cual se ha ido tomando nota por parte de este organismo internacional que es Reporteros Sin Frontera y que nos ha permitido también ir mejorando comparativamente la situación de Chile frente a lo que teníamos hace 2 años atrás. Y eso no puedo dejar de mencionarlo porque quiero constatar que estos esfuerzos y estas voluntades y las acciones tienen consecuencias positivas, ¿no? Que vale la pena seguir profundizando. Nuestra intención con este proyecto y lo que expresa la iniciativa que hoy día se ha aprobado en general tiene que ver obviamente con elevar estándares de protección y de prevención de violencia y agresiones contra trabajadores de las comunicaciones. Dos, ampliar la concepción del trabajo en las comunicaciones más allá de las y los periodistas, sino que incorporar a otros actores que son fundamentales en este bien jurídico a proteger. El derecho, obviamente, las reservas de las fuentes de información, los apuntes, archivos de los profesionales, también, obviamente, la facilidad de acceder a documentos de información, salvo fundadas excepciones, obviamente, cierto, toda democracia tiene ciertas limitaciones en casos excepcionales, la protección a los entornos, las familias cuando son sujetos también de amenaza o persecución por la labor de los periodistas o los trabajadores de las comunicaciones que son familiares. Hay deberes institucionales que se expresan también en el proyecto, como hay ciertos deberes del Instituto Nacional de Derechos Humanos de tener un registro específico sobre las agresiones, sea por agentes del Estado o no, contra estos trabajadores. También la incorporación de ciertos aspectos en el Plan Nacional de Derechos Humanos que lleva justicia, entre otros aspectos como, por ejemplo, la atención especial a aquellos periodistas o trabajadores de las comunicaciones que investigan o cubren casos de crimen organizado, ¿no? A propósito de la discusión en materia de agenda de seguridad, que también es muy importante, entre otros. Solo para terminar, es muy importante esta aprobación porque nos va a habilitar a mejorar y perfeccionar esta herramienta. Eso en línea y mucha coincidencia con lo que expresaba la representante de México, que nosotros también lo hemos constatado, de poder precisar herramientas, precisar también órganos rectores, la responsabilidad, por ejemplo, de las y los empleadores. En esto hemos tenido un intercambio preliminar con, por ejemplo, Anatel o algunos de los representantes de los canales para orientar, por ejemplo, que también las entidades privadas, en este caso los empleadores, tengan sus propios protocolos, ¿no? Para identificar amenazas, identificar riesgos. Son los propios canales los que han lamentado las agresiones contra sus periodistas en distintos momentos, consejos municipales, bueno, hemos visto casos de diversa índole. Entonces, hay todavía harto trabajo por hacer para que esto no sea una ley que tenga problemas en la implementación. Bueno, toda ley siempre hay que evaluarla en su implementación, pero la idea es poder prevenir al máximo aquellas ripios o problemas y además sea aplicable, ¿no? Y que quede bien claro cómo frente a posibles agresiones o lisa y llanamente ante las agresiones que puedan subir los trabajadores de las comunicaciones, hay herramientas claras para poder em, protegerse, ¿no? En el Estado y también en el mundo privado. Y eso para nosotros es clave, así que a disposición, nuevamente lo digo acá, de los equipos y los asesores para trabajar en ese mejoramiento y perfeccionamiento del proyecto de ley. Pero sin lugar a dudas, esto es un avance y queremos reconocerlo y agradecerlo
desde el Ejecutivo a la Comisión. Presidenta. Muchas gracias, ministra. ¿Algún senador quiere la palabra? ¿No? Ya. Jimenita. Perfecto. Ahora, senadora, pasamos al segundo punto, que correspondería fijar el plazo de indicaciones que se va a solicitar a la sala para presentar las indicaciones al proyecto de ley Sayen. Ahí sería en las personas. ¿Sí? Ah, ya. Si es posible, les pediría que, si puede ser 2 semanas, de acuerdo al trabajo de los asesores que han venido ahí, entre ellos, haciendo este trabajo. Senador Chaguán, por Sí, favor. Presidenta, por supuesto, nosotros vamos a apoyar la modificación al Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y la suspensión de ejecución de sentencia respecto a mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de 3 años. Nosotros hemos estado haciendo un trabajo, nuestro equipo de asesores. Te quiero agradecer también a la Biblioteca del Congreso Nacional, justamente para los efectos de poder establecer legislación comparada. Recordar que este fue una de las observaciones que se le hizo a Chile en materia del examen de derechos humanos en Ginebra, y por tanto una materia que tenemos que avanzar sí o sí, sobre todo pensando en la situación de colapso que hoy día se encuentran además las cárceles de nuestro país. Considerar además que los primeros años de relación materno-infantil son claves para los efectos de generar apego, desarrollo cognitivo, y por supuesto que 2 semanas nos parece adecuado porque además se ha ido construyendo un consenso, yo diría, bien transversal, y por tanto vamos a aprobar este proyecto de manera rápida, y esperamos que el Ejecutivo le ponga la urgencia necesaria para poder despacharlo. ¿Alguien más? No, senador. ¿No? Ya. Presidenta, ¿puedo aprovechar a hacer otra cosa? Sí. Si me permite. No, quiero, por su intermedio, también transmitirle a la ministra que hubo una serie de proyectos que empujamos desde esta comisión y que quedaron pendientes y que de verdad no tienen explicación que un gobierno de este signo no lo haya empujado con la fuerza. Cuando presidí la Comisión de Derechos Humanos, estuvimos trabajando para que un proyecto que dice relación con los derechos lingüísticos de los pueblos originarios pudiera salir adelante. Era una iniciativa que además es transversal de distintos senadores. Curiosamente, desde el Ejecutivo se nos dijo que no porque requería patrocinio del gobierno, y por tanto se comprometieron hace más de un año y medio a nombrar un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos para hacerle seguimiento a este proyecto. Nunca se nombró el representante, y por tanto yo quisiera, de verdad, son temas en las que no, tenemos que salir del discurso y avanzar en la materialización justamente del reconocimiento de los pueblos originarios. Entonces, mi planteamiento es respecto del proyecto de ley de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Hay otro proyecto que dice relación con el reconocimiento de las prácticas deportivas y ancestrales de los pueblos originarios, proyecto de ley que está en la Comisión de Educación hace 8 años. Entonces, está el proyecto de ley también de mi autoría, que establece el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que está en la Comisión de Constitución sin urgencia del gobierno. Entonces, uno dice, con toda franqueza, ministra, por intermedio de la presidenta, estos son temas en los cuales han sido proyectos, además de proyectos nuestros de la oposición, que hemos firmado transversalmente, pero me tocó ser el autor principal de estos proyectos, que están esperando que el gobierno les ponga urgencia. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuándo pasamos? Y con todo respeto, se lo digo, del discurso a la acción, porque acá basta con que se le ponga urgencia al proyecto de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Ese proyecto además hace lenguas oficiales de Chile, las lenguas de los pueblos originarios. Y que para mí es un tema muy importante. Yo represento a Rapa Nui en este Congreso Nacional, y para mí es un tema de la mayor importancia. Entonces, eh, cuando se pierde la lengua de los pueblos originarios, se pierde la identidad. Y este además que ha sido tema que el gobierno considera prioritario,
basta ponerle urgencia, en este caso, respecto a ese proyecto, haber nombrado un representante que esperamos 1 año y medio y ver qué cosas, por último, podemos despejar, qué cosas podemos tramitar, sin necesidad, por último, un patrocinio al Ejecutivo, si el gobierno considera que esos son recursos importantes, yo creo que son recursos necesarios. O sea, en materia de derecho, derecho de los pueblos originarios, el tema de la lengua, el cuidado de la lengua, la protección de la lengua, a mi juicio son gastos que son inversión, no son, y en ese sentido, propiciar justamente políticas que nos permitan mantener el uso de la lengua y no tengamos, como ha ocurrido con otras etnias, la desaparición de algunas lenguas de los pueblos originarios. Entonces, yo quisiera que eso de verdad poder sacarlo adelante. Ujú. Ya. Hay más senadores, ¿cierto? Senador Walker. Gracias, presidenta. Ay, sí. Lo mío va a ser más breve. Creo que sería importante fijar un día y hora específico para efecto de la solicitud del plazo de indicaciones para el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva. Y segundo, quedó pendiente la solicitud que hizo la señora Lorena Recabarren, que es abogada de doña María Inés Caorsi, con el objeto de exponer el caso de su representada, el proyecto de ley que presentó el senador Chaguán, que yo también firmé, que rehabilita la nacionalidad chilena de la señora Caorsi. Como ella pidió formalmente ser escuchada, creo que sería bueno tomar el acuerdo de la comisión al respecto. Gracias, presidente. Si pudiéramos fijar una fecha, porque yo se lo he pedido informalmente, pero quiero pedírselo ahora formalmente, porque hay una serie de proyectos de rehabilitación de ciudadanía eh, y también de proyectos de nacionalización por gracia, que son proyectos que podemos sacar de manera, o sea, en un paquete, todos esos proyectos en una sesión. Entonces, a lo mejor puedes fijar una sesión para sacar esos proyectos adelante y porque tenemos también que votar uno de esos proyectos que lo tratamos en su momento cuando me tocó presidir la comisión. Ah, no, ese se despachó y está en sala, ¿no? Eh, que lo había pedido la diputada. Sí, está en sala. Eso. Bueno, luego pedirle a la sala que lo ponga en tabla. Mm, Eso. Entonces, tomamos el acuerdo de las 2 semanas para miércoles 13. No, ¿de septiembre? Es 10 y 11, ¿o no? Martes, miércoles 10 y 11, parece. Sí. Sería martes 10. Ajá. Martes 10. Ya. ¿Acuerdo entonces? ¿Sí, señor senador Walker? Ya. Ya. Acordamos. No nos queda más. Si le parece, al comité, por último, a que ponga en tabla los proyectos que están despachados en esta comisión hace algunos casi 3 años o 2 años, y Ujú. esperando que se pongan en tabla y no se ponen en tabla porque pareciera que algunos senadores consideran que los proyectos de esta comisión no son tan importantes, cuando yo creo que son sumamente importantes. Entonces, si te parece, Ok, sí. ¿Le parece, senador Walker, que mandemos el oficio para que los proyectos que ya han sido aprobados acá se vean en tabla? O sea, se pongan en tabla. Ok, ya. Ya. ¿Sí? Ya, por haberse cumplido el objetivo de la sesión. eh, Recording stopped.